Compañeros, un saludo para todos ustedes. Continuamos resolviendo ejercicios de progresiones aritméticas. La pregunta ahora dice, en una progresión aritmética, el primer término es 12, el número de términos es 9 y la suma de estos 9 términos es igual a 252. En otra progresión aritmética, el primer término es 2, la razón es 6. Dos términos del mismo lugar de estas progresiones son iguales. ¿Cuál es su valor? Ahora bien, miren, para que se ubiquen mejor, vamos a dar un ejemplo que nada tiene que ver con el ejercicio. Es solamente para que se ubiquen. Miren, nos hablan de dos progresiones. Una de esas progresiones puede ser esta de aquí. 2, 4 y 6. Ahora, nos hablan también de una segunda progresión. Esa progresión puede ser 8, 4 y 0. Ahora miren, nos dicen dos términos. Esos términos pueden ser este o puede ser este término. O pueden ser también este término o este término. Vamos a suponer que estamos hablando de estos dos términos. Del mismo lugar, dice. Entonces quiere decir que ocupan la misma posición. Son iguales, nos dicen. Miren, 4, 4. ¿Cuál es su valor? Entonces no conocemos el valor de estos dos términos. Solamente conocemos que son iguales. Entonces, como no conocemos su valor, vamos a decir que estamos trabajando o estamos hablando de un término X. Ese término X es el que debemos encontrar de ambas progresiones. Ahora, para trabajar con progresiones aritméticas tenemos estas fórmulas. T sub n es igual a el primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. La otra fórmula, la suma de n términos es igual a el primer término más el último término multiplicado por el número de términos dividido entre 2. Ahora vamos a trabajar en esta primera progresión aritmética y vamos a aplicar esta fórmula de aquí. ¿Qué debemos hallar de esta primera progresión? Este término X. Entonces, ese término X va a ser igual a ¿qué? Cualquier término de una progresión aritmética es igual a el primer término más el número de términos. Mucho cuidado en esta parte. El número de términos siempre va relacionado con el término con el que estemos trabajando. Entonces, en este caso no conocemos el término con el que estamos trabajando. Tampoco conocemos el número o el lugar en el que se encuentra. Entonces, vamos a decir que ese número va a ser X menos 1 multiplicado por la razón. Ahora bien, miren, no conocemos el valor de este término X. Conocemos el primer término. No conocemos el lugar o el número en el que se encuentra y tampoco conocemos la razón. Entonces todavía no podemos trabajar con esta ecuación. Ahora miren, nos dan un dato adicional, la suma de 9 términos. Podemos aplicar esta fórmula de aquí. Entonces la suma de 9 términos va a ser igual a el primer término más el último término. Como nuestra primera progresión tiene 9 términos, el último término va a ser el término 9, multiplicado por el número de términos dividido entre 2. Ahora bien, miren, conocemos la suma de estos 9 términos, conocemos el primer término, conocemos también el número de términos. Lo único que no conocemos es este término 9, entonces vamos a hallar ese término. Ahora bien, miren, reemplazamos valores. La suma de 9 términos es igual a 252 igual a el primer término. El primer término es 12 más el término 9 que no lo conocemos multiplicado por el número de términos. El número de términos es 9 dividido entre 2. Ahora bien, este término que está dividiendo al otro miembro va a pasar a multiplicar. Entonces 252 multiplicado por 2 es 504 igual a 12 más el término 9 multiplicado por 9. Ahora, este término 9 está multiplicando al otro miembro, va a pasar a dividir. Entonces 504 dividido entre 9, ¿a qué es igual? 504 dividido entre 9 es igual a 56, igual a 12 más el término 9. Ahora, este término que está sumando al otro miembro pasa a restar. Entonces, 56 menos 12 va a ser 44. A ver, vamos a comprobar. Menos 12 es igual a 44. Entonces,
el término 9 había sido igual a 44. Bien, continuamos trabajando en la primera progresión. Miren, como ya conocemos el último término o el término 9 de la primera progresión, podemos aplicar esta fórmula nuevamente. Entonces, el término 9 de la primera progresión había sido igual a el primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Reemplazamos valores. El término 9 es igual a 44, igual a el primer término, 12, más el número de términos. Miren, les decía que siempre el número de términos va relacionado con el término con el que estemos trabajando. Como estamos trabajando con el término 9, el número es igual a 9 menos 1 multiplicado por la razón. Ahora bien, miren, este 12 está sumando, al otro miembro pasa a restar. Entonces 44 menos 12 es 32, igual a, en el segundo miembro nos queda esta parte de aquí. 9 menos 1 es 8, multiplicado por la razón. Ahora 8 está multiplicando, al otro miembro va a pasar a dividir. Entonces 32 dividido entre 8 es igual a 4. Entonces la razón había sido igual a 4. Esta razón es de la primera progresión. Ahora, por el momento no podemos seguir trabajando en la primera progresión. Entonces vamos a empezar a trabajar en la segunda progresión. Entonces, ¿qué debíamos hallar en la segunda progresión? Debíamos hallar un término x, el mismo término x de la primera progresión. Entonces, el término x de la segunda progresión es igual a ¿qué? Al primer término más el número de términos. El número o el lugar en el que se encuentra este término x no lo conocemos. Entonces, vamos a colocarlo como x menos 1 multiplicado por la razón. Ahora, bien, a esta ecuación lo vamos a llamar ecuación número 2 porque pertenece a la progresión número 2. Y a esta ecuación lo vamos a llamar ecuación número 1 porque pertenece a la progresión número 1. En ambas ecuaciones el término x es el mismo. Entonces, como es el mismo, podemos igualar estos términos. ¿A qué me refiero? Miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar el término x de la primera progresión con el término x de la segunda progresión. Entonces, miren, el término x de la primera progresión, aquí es igual a el primer término. Reemplazamos valores de una vez. El primer término es 12 más x, que no lo conocemos, menos 1 multiplicado por la razón. La razón de la primera progresión lo hemos hallado, aquí está. Entonces, multiplicado por 4, igual a el término x de la segunda progresión. Aquí tenemos el término x de la segunda progresión. Aquí es igual al primer término. El primer término de la segunda progresión es 2 más x, que no lo conocemos, menos 1 multiplicado por la razón. La razón de la segunda progresión es 6. Bien, ahora realizamos las operaciones que se necesiten. Por ejemplo, miren, en esta parte vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces, ¿qué tenemos? 12. Ahora, más por más es más por más es más. 4 por x es 4x. Más por menos es menos. Menos por más es menos. 4 por 1 es 4. Igual a, en esta parte también aplicamos propiedad distributiva. Entonces, ¿qué tenemos? 2. Ahora, más por más es más por más va a ser más. X por 6 es más 6x. Ahora, más por menos es menos. Menos por más es menos. 6 por 1, 6. Ahora, nuestra variable lo vamos a llevar al primer miembro y las constantes al segundo miembro. Aquí tenemos nuestra variable, 4x. Este término que está sumando al otro miembro pasa a restar de esa manera. ¿Qué nos queda en el segundo miembro? Miren, en el segundo miembro nos queda más 2 menos 6 es igual a menos 4. En el primer miembro, las constantes, miren, 12 menos 4 es más 8. Al otro miembro va a pasar con menos 8. Más 4x menos 6x es igual a menos 2x.
igual a menos 4 menos 8 es menos 12. Ahora nuestra variable está con signo negativo, lo multiplicamos a la ecuación por menos 1. Menos por menos es más, 2x por 1 es 2x, igual a menos por menos es más, 12 por 1 es 12. Entonces, este término ahora que está multiplicando al otro miembro pasa a dividir. Entonces, 12 dividido entre 2 es igual a 6. Entonces, ahí tenemos el valor de esa variable x. ¿Pero qué era x? X era el lugar, la posición o el número en el que se encuentra este término x que tratamos de encontrar. Entonces, ahora, como ya conocemos ese valor, podemos reemplazar ese valor en cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar el término x. Entonces, vamos a reemplazar, en este caso lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, reemplazamos el valor de x igual a 6 en la ecuación número 1. Aquí tenemos la ecuación número 1. El término x. Término x es igual a el primer término. El primer término de la primera progresión es 12 más x, pero x vale 6, menos 1 multiplicado por la razón. La razón de la primera progresión es 4. Ahora sí, realizamos algunas operaciones. El término x va a ser igual a 12 más, aquí, 6 menos 1 es 5 multiplicado por 4. Entonces, el término x va a ser igual a 12 más 5 por 4, 20. Entonces, el término x va a ser igual a 12 más 20 es 32. Ahí tenemos ese término x que estábamos buscando en ambas progresiones. Bien, para que no se queden con dudas respecto al ejercicio que hemos resuelto, vamos a realizar una pequeña explicación. Aquí tenemos los datos que hemos hallado. Aquí tenemos la primera progresión y aquí tenemos la segunda progresión. ¿Cómo hemos hallado estas progresiones? La primera progresión, miren, conocíamos el primer término y hemos hallado la razón de ese primer término. Entonces, para hallar este término simplemente hemos sumado 12 más la razón. 12 más 4 sería igual a 16. Para hallar este término hemos sumado este término más la razón. Entonces 16 más 4 sería 20. Así sucesivamente hasta hallar los 9 términos de esta primera progresión. Ahora, de la segunda progresión también conocíamos el primer término y conocíamos también la razón. Entonces, para hallar este término simplemente hemos sumado el primer término más la razón. 2 más 6 sería 8 y así sucesivamente. De esta segunda progresión no conocemos el número de términos, entonces esta progresión se puede extender hasta el infinito, pero nosotros solo necesitamos hasta esta parte de aquí. Ahora bien, miren, la pregunta decía, tenemos dos términos, aquí están esos dos términos. Ahora, del mismo lugar, entonces se encontraban en la misma posición, y esa posición lo hemos encontrado también, aquí está esa posición, se encontraba en la posición o en el número 6 en ambas progresiones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la primera progresión y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la segunda progresión. Nos decían, son iguales, miren, 32, 32 y hemos hallado también ese valor. Entonces, ¿cuál es ese valor? Ese valor había sido 32 y con eso resuelto el ejercicio, compañeros.